Bienvenidos, qué lindo volver a encontrarnos por este medio. Te invito a que esta mañana comiences declarando que Él es Rey sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre nuestra iglesia. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros.
casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo toda sea llena, que esta casa sea llena de tu gloria, que esta casa sea llena de tu amor y poder, que esta casa sea llena de tu gracia, que esta casa que soy yo toda sea llena. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días. Cantamos tu precioso nombre, te entrego todo lo que soy, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí, eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantamos tu precioso nombre, te entrego todo lo que soy, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí, es todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma
están después de este tiempo de adoración, después de este tiempo de poder buscar al Señor comunitariamente en cada una de nuestras casas, pero a través de la adoración, del canto, aún de la letra que estamos cantando? Siento que mi alabanza se eleva delante del trono del Señor. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido estar de esta manera, ¿sí? Es un tiempo, hasta un tiempo que algunos piensan que es raro, algunos están con algunas preocupaciones por no poder volver todavía. Oramos para que no volvamos atrás en las actividades, sino que nosotros seamos responsables. Apelo a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Recuerden que como hijos de Dios nosotros tenemos más responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está dando unas conductas de vida, unas normas de vida, normas hasta en lo social que nosotros debemos conservar. Entonces, jóvenes, adultos, personas que se sienten solas y dicen, no, a mí no me va a pasar, yo les pido en este tiempo prudencia, para no volver atrás, para no volver a tener una cuarentena extrema, ¿sí? Vamos a apelar, vamos a nosotros a ser ejemplo. Están pensando algunas cosas importantes, después les vamos a compartir, pero seguramente abramos un punto ahí en 5 esquinas. He visto que en diferentes, y alguien vino con esta sugerencia, en diferentes partes de la ciudad hay puntos donde uno va a dejar mercadería o pan, leche, verdura, y la gente va y puede sacar y tomar algo para poder vivir. Creo que esa es parte de ser iglesia, es parte de poder ser o tener la función de iglesia en este tiempo. La iglesia no debería haber estado tanto tiempo entre 4 paredes, si bien pastoreo una iglesia que no está en 4 paredes, sino que está en los barrios, está en diferentes lugares que lo necesita. Pero estoy hablando de la iglesia en general, que hoy no sabe qué hacer porque estuvo mucho tiempo entre las 4 paredes, y entonces entra toda una confusión de si qué es iglesia, el templo. Entonces no podemos abrir la iglesia. No, yo vuelvo a rescatar esto, vuelvo a enfatizar en esto. La iglesia no está cerrada, el templo está cerrado. El templo está cerrado. ¿Cuándo se nos va a permitir abrir el templo? No sé, pero sí sé que la iglesia está abierta y va a continuar abierta, ¿sí? Quiero retomar el hilo de meditaciones o predicaciones que hemos venido escuchando en este tiempo, ¿sí? Hemos venido escuchando primero lo que motivó una vigilia fue esto de la carga que uno siente que Dios pone sobre la iglesia. Quiero aclarar, no pone sobre los gobernantes, si bien los gobernantes tienen que hacer lo propio porque el pueblo les ha dado esa carga. Lo que estoy involucrado y estudiando es la carga o la responsabilidad que Dios le pone a la iglesia en tiempos de crisis. A la iglesia en tiempos de crisis. Entonces veíamos hace algunos domingos que el pasaje de lo hipotético a lo que ya está. Si yo cerrara los cielos, sequía, se está quemando el delta por la sequía. Si yo mandara la langosta, llegó la langosta. Si yo mandara la peste, estamos en medio de una peste. ¿Sí? Entonces, en ese caso hipotético, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, no voy a predicar de eso, ya lo prediqué, pero es interesante que el sanar la tierra es directamente proporcional a la actitud que toma el pueblo de Dios.
¿sí? No a la que toman los infectólogos, que es muy importante y debemos hacerle caso. No es el protagonismo que va a tomar un tratamiento o una vacuna, ¿sí? Un tratamiento para curar o una vacuna para prevenir. No es precisamente eso, aunque eso va a curar esta coyuntura que es el coronavirus, o va a solucionar esta coyuntura que es el coronavirus. Estoy hablando de la actitud de la Iglesia, escuché bien, de la actitud de la Iglesia, que debe uno sentirse responsable porque usted y yo somos Iglesia. Ahora, me gustaría poder compartir un pasaje que ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Alguien me preguntó por qué todos los pastores están tomando el Antiguo Testamento, y bueno, ahora quiero ir al Nuevo Testamento y poder hablarles un poco acerca de esta relación, esta responsabilidad que como Iglesia tenemos, ¿sí? Me han llovido algunas bromas que puedo compartir. Algunos me dicen están malos, otros me dicen, bueno, si no le gusta, tápese los oídos. Ahí va uno que realmente me causó gracia, ¿no? ¿Usted sabe por qué la gente de Buenos Aires está saliendo menos? Porque Horacio Larreta. Ese está bueno. Si no lo entendió, después deje que se lo explique, ¿sí? Quiero seguir con el hilo de pensamiento que estábamos siguiendo. Como iglesia, ¿sí? Muchas veces centralizamos, y está bien que nosotros exijamos nuestros derechos. Está bien que salgamos a tocar bocina siempre y cuando esto no rompa las leyes o sea peligroso para alguien, y defendamos las dos vidas. De hecho, lo hemos hecho. Hemos defendido las dos vidas, ¿sí? Ahora, pero lo que no está bien es que carguemos solamente en los que no conocen a Dios la solución de este problema. Entonces, quiero compartir, escuche bien, estamos sacando como algunos extractos en la semana, usted ya lo vio, que se llama Una palabra de fe en 2 minutos. No es más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque ya seguramente usted está cansado de predicaciones de 40, 50 minutos. Entonces, extractamos algunos conceptos y los soltamos. Si usted quiere compartirlos, los puede compartir. Yo he visto que algunas personas de otros países lo están compartiendo en otros países, ¿sí? Y eso si eso sirve para algo, ni mencione quién es el que está hablando, solamente comparta si usted cree que esto puede llegar a ser de bendición. De hecho, uno de los micros, estos de 2 minutos, ya casi pasó las 1000 reproducciones, que esto es lindo, ¿sí? Es bueno. Ahora, quiero compartir con ustedes este pasaje. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18 y Lucas 15, como para tenerlos un poco entretenidos en esta mañana, ¿sí? Miren, Mateo capítulo 16 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, ese es el versículo 13 de Mateo 16, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? Le respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso, Simón Pedro, tú, hijo de Jonás, o hijo de Juan, puede decir otra versión, porque es el mismo nombre, uno en hebreo y otro en griego, y le dijo: porque esto no te lo reveló ningún mortal, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del reino de la muerte, del Hades, del infierno, no prevalecerán, no ganarán contra ella.
y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, quiero empezar a meditar en esto. Aquí por primera vez, entiendo, aparece la palabra iglesia. Hay un libro que se llama, de Edgardo Silvoso, que se llama Eclesia. Es un libro muy interesante. Edgardo Silvoso es una persona que Dios ha puesto, o Dios ha levantado para la transformación de ciudades, ¿sí? Él es un argentino de la zona de Teóbal, de la zona cerca de San Nicolás, y que tiene un ministerio grande en San José, cerca de San Francisco, ¿sí? La iglesia tiene una iglesia allí, y Dios le ha utilizado en una organización que se llama Evangelismo de Cosecha. Sí, muchos hemos estado en algunas actividades de evangelismo de cosecha. De hecho, siguen actuando y siguen dando testimonio de cómo hay un principio que en la iglesia puede transformar la sociedad. En este pasaje precisamente quiero llamarle la atención a algunas cosas bien importantes. Seguramente Jesús ya estaba dando que hablar, y entonces Jesús se llega a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice: ¿la gente qué está diciendo? ¿La gente qué piensa? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensa la gente? Y entonces ellos empezaron a responder, ¿no? Unos dicen que Jeremías, otros que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Y entonces Jesús les da la pregunta matadora para ese día, ¿sí? ¿Y ustedes qué piensan? Y entonces Pedro, el impulsivo, el que aparece con un carácter fuerte, le dice: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús, algunos lo toman como un reto, algunos lo toman como una reacción de Jesús. Y Jesús le está diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, no te lo reveló ni carne ni sangre. Nada de este mundo te puede haber revelado eso. Lo que está diciendo Jesucristo: hey Pedro, felicitaciones, escuchaste la voz de Dios. Dios mismo te habló y te reveló esto. ¿Sí? Y entonces da algunas indicaciones a Pedro que luego la iglesia romana va a tomar como un paradigma o como un fundamento, diciendo sobre Pedro va a ser edificada la iglesia. Déjeme que le diga más o menos cómo tendría, pienso que tendría que entenderse este pasaje. No solamente yo, sería soberbio si solamente yo he estudiado este tema, y me gustaría decirle que en el idioma en que fue escrito, Jesús le está diciendo: Pedro significa piedra, pero piedra pequeña, ¿sí? Piedra pequeña. Entonces lo que está diciendo: tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta, y utiliza otra palabra que significa roca, ¿sí? Roca, edificar mi iglesia. Lo que entiendo es que sobre la declaración de Pedro: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Sobre esa declaración, Jesucristo va a formar la iglesia, es decir, sobre sí mismo se va a formar la iglesia. Esto es maravilloso, ¿sí? Primero porque lo saca Pedro de contexto de ser lo más importante, y segundo porque lo pone a Cristo como el iniciador de la iglesia, como el sustentador de la iglesia, como el que cubre la iglesia. Ahora, el libro de Edgardo Silvoso trata algo muy importante que me gustaría compartirlo con ustedes.
la palabra eclesía es una palabra secular, ¿sí? No, fíjese que Jesucristo no dijo voy a edificar mi sinagoga o voy a edificar mi templo, sino mi iglesia. La iglesia es el lugar donde se definen, donde se toman las decisiones espirituales, un grupo de personas que toman decisiones espirituales, dice Silvoso, para transformar la sociedad, para darle la sal y la luz que está necesitando nuestra sociedad. No le eche la culpa al presidente, no le eche la culpa a la vicepresidenta. Ellos ya tienen para hacerse cargo y ser responsables delante de Dios. Sienta la carga de que la iglesia tiene que hacer algo en toda esta transformación. Satirio dos Santos el viernes pasado hablaba en un congreso de pastores al cual estábamos viendo con Graciela, el congreso de pastores bautistas. Decía, en la pandemia es la oportunidad de la iglesia de transformar la sociedad. Preocúpese por su vecino, es la oportunidad que Dios nos está dando para ser solidarios, para transmitir el mensaje de Cristo, para poder realmente ver cómo Dios hace cambios a través de la iglesia. Y entonces aquí dice, yo voy a formar mi iglesia, un concepto secular, es un concepto griego, es una palabra griega que lo usaban los romanos, ¿sí? Lo usaban los romanos. ¿Sabe por qué? La iglesia era el lugar que se ponían las puertas, los líderes se ponían en las puertas de una ciudad, eso se llamaba iglesia, era una convocatoria, ¿sí? Para tomar decisiones. Y curiosamente, dice, yo voy a formar mi iglesia. La iglesia estaba en la puerta, no estaba dentro, estaba en la puerta. Es decir, iglesia, sáquese de la mente que es un edificio de ladrillos, es un grupo de personas que están reunidas con un propósito, tomar decisiones. Jesús toma ese concepto secular y dice, son aquellos reunidos en mi nombre que tienen autoridad para cambiar lo sociocultural de una ciudad. Hay ejemplos. Por eso lo cito al Gabo Silvoso, porque Evangelismo de Cosecha ha demostrado tiene ejemplos de ciudades donde el delito era tremendo. Ciudad Juárez, en México, es una de las ciudades que ha sido transformada, escuche bien, transformada por el poder de la Iglesia de Jesucristo, de Jesucristo. Una ciudad llena de narcotraficantes, llena de muertes. Se ha cambiado el porcentaje de crímenes, han cambiado porque la iglesia se ha animado a ser iglesia. Esto es maravilloso. Ahora, miren qué interesante, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Dónde le dije que se tomaban decisiones? En las puertas. Entonces, la iglesia, el diablo no va a poder contra la iglesia. El hablar de las puertas del Hades, usted está pensando, bueno, el infierno es el lugar donde reina Satanás. No se equivoquen. El infierno no es el lugar donde reina Satanás. El infierno es el lugar destinado, escuche bien, a que Satanás sufra. Por eso no hay posibilidad de que una orden salida de las puertas del infierno pueda ser más importante que una orden salida de la iglesia. Entiéndalo bien, porque muchas veces sobredimensionamos, por eso el domingo pasado hablábamos de la estrategia del enemigo. Sobredimensionamos lo que el diablo puede hacer en tu vida. El diablo no puede tocarte si estamos en conexión con Dios. Por eso la iglesia se establece, el gobierno de la iglesia se establece sobre lo sociocultural. Estamos invadidos por diferentes filosofías. Lo que va a transformar son posturas, actitudes que la iglesia tome, escuche bien, que la iglesia tome en acuerdo
para poder transformar el lugar donde está. Su trabajo es su iglesia, si hay 2 o 3. Tenemos una amiga que se llama Katy, que es, tiene un cargo importante entre la tripulación de Alaska Airlines. Ella vuela a Hawái permanentemente y tiene a cargo un grupo ahí en los aviones, ¿sí? Ahora mire que bien, ella tiene un grupo de crecimiento mientras están libres en la tripulación, menos el que está piloteando, las azafatas, tiene un grupo de crecimiento, estudian la palabra de Dios. Ahí, a 13.000 metros de altura, sobre el Océano Pacífico, está la iglesia. Está la iglesia. Y miren lo que le dice a Pedro, que no se lo dice a Pedro, se lo dice a la iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, esta es la responsabilidad que Jesús nos está pidiendo. Toma un concepto secular para aplicarlo a lo espiritual. Fíjese, vuelvo a repetir, no tomó la palabra sinagoga. No dijo sobre esta declaración tremenda, o sobre esta roca, o sobre lo que dijiste, voy a edificar mi sinagoga, voy a edificar mi iglesia. Hasta ese momento no se había utilizado la palabra iglesia como un elemento de la religión. Tomó 2 palabras. Apóstol, que era un término secular, no es una figura de la iglesia, es una figura secular. El apóstol era el emisario del gobierno romano, encargado de hacer que la ciudad adaptara las costumbres, escuche bien, adaptar las costumbres del gobierno romano. Ese era el apóstol, ¿sí? El apóstol, para que cuando viniera el rey, cuando viniera el soberano, se sintiera en la ciudad a la cual llegaba, se sintiera como en casa. Bueno, esto es lo que está diciendo Jesús que la iglesia debe hacer. Esto es lo que la iglesia, tomando un ejemplo de una palabra secular, la traslada y diciendo, yo voy a formar mi iglesia ahí. Es donde se toman las decisiones en lo espiritual, es donde se ata y se desata desde lo espiritual. Estas palabras están muy gastadas, y entonces el teatro aquí, teatro allá, y entonces se ha creado en muchos cristianos una especie de rechazo a la palabra tanto. Esto lo dice Jesús, y se lo dice a Pedro. Todo lo que ates aquí va a ser atado allá, o todo lo que ates, una buena traducción sería, todo lo que ates aquí en la tierra está siendo atado allí en el cielo. Todo lo que ates, o todo lo que desates aquí en la tierra está siendo desatado allí en el cielo. Esto concuerda, esto va en la misma línea que Jesús en su oración expresa. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, venga tu reino y tu voluntad, haga de tu reino sea establecido aquí en la tierra. Ahora, quiero seguir con esto porque está pasando el tiempo y nos estamos quedando en esto solamente. Capítulo 18 de Mateo, versículo 18, les aseguro, escuche bien, ahora no se lo está diciendo a Pedro, le está diciendo a los discípulos, les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en la tierra. No sé si usted, o puedo llegar a expresar bien la responsabilidad que tenemos como iglesia. La responsabilidad, yo les aseguro que ustedes son iglesia,
tienen autoridad, tienen la autoridad espiritual para cambiar el ambiente espiritual de una ciudad, para cambiar no solamente la economía, que es lo que a muchos les interesa, cambiar la moral, cambiar la ética, cambiar las decisiones a partir de que la iglesia hace lo que tiene que hacer. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres, esto lo vimos en algunos domingos atrás, se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. La fuerza de la iglesia no está en los miles que se reúnen en un edificio. La fuerza de la iglesia, y créame que me encanta ver el templo lleno. Me encanta ver en cada reunión el templo lleno, la gente saludando, que no se quiere ir, abrazándose. Me encanta, deseo volver a ese tiempo. Pero quiero declarar que la fuerza de la iglesia no está allí. La iglesia está en donde dos o tres están de acuerdo, allí estoy yo. Lo que les contaba de Katy, donde dos o tres están de acuerdo allí a 13.000 metros en un avión, descansando, no sirviendo al pasaje, sino leyendo la palabra de Dios en tiempo de descanso. Allí está el poder de la iglesia. Allí está el poder de la iglesia, porque donde dos o tres se pongan de acuerdo, allí lo que pidan yo lo voy a hacer. Lo que pidan yo lo voy a hacer. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Jeremías 33:3. Entonces, en esta mañana me gustaría poder ir cerrando esta meditación e ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Maravilloso, creo que los tengo cansados con Juan capítulo 15, pero me apasiona. Si permanecieres en mí, versículo 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! Hermano, esto es poderoso. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Ahora, la permanencia da como resultado que Dios contesta tus oraciones. ¿Por qué hay muchas oraciones que no son contestadas? Porque no permanecemos en Él. David dice, yo cada día pongo a Dios delante de mí. Ahora, usted va a decir, esto es medio extraño. Esta declaración es medio extraña, porque primero Dios está en todas partes. Entonces no puedo tomarlo a Dios y ponerlo aquí, porque sigue estando allá. Pero David está avisando a su intelecto, a su comprensión, a su sistema cognitivo-conductual, porque eso le va a hacer cambiar la conducta. Lo pongo a Dios delante de mí, ¿sí? Aunque sea imposible, porque Dios está en todos lados. Lo pongo a Dios delante de mí y entonces me presento delante de Él. Mire, esa es la permanencia. Eso es lo que Pedro logra cuando Jesús le dice, hey, mi papá te habló. Eso no lo podés haber sacado de alguna persona de esta tierra. Eso te lo reveló Dios. La iglesia se establece y el poder de la iglesia es a través de las revelaciones. Ahora, hablé de apóstol, hablé de iglesia, hablé de que estos son términos seculares. Quiero hablarte de la necesidad de que como iglesia seamos profetas en esta ciudad. ¿Sí? Otra vez, se ha trillado tanto la palabra profeta.
Bill Johnson dice, no me venga con una tarjeta que dice profeta acá abajo. No me venga con una tarjeta que dice apóstol aquí abajo. Miren, el más grande de los profetas, Juan el Bautista, le preguntaron, ¿tú eres el profeta que iba a venir? Y él dijo, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Después le preguntan a Jesús, y dice, sí, era él, y es el más grande de los profetas. No importa tu título, no tenés que sacar chapa, tenés que actuar como. Esa es tu función. Y la iglesia debe levantar voz profética. La iglesia debe decir, debe empezar a hacer lo que la iglesia siempre tuvo que hacer. Mire, la dinámica es, todo lo que sea atado, será atado. Y lo que sea desatado, va a ser desatado. Ahora, Jesús en Lucas pone un ejemplo. Si la casa está desordenada y viene alguien y la limpia, ata, si una persona está endemoniada y Dios la libera y la iglesia ata a los demonios. Él da un ejemplo bastante interesante. Viene el diablo, luego viene el demonio y encuentra todo limpio, todo barrido, pero vacío. Entonces, ¿qué pasa? Vienen 7 demonios y ocupan ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos hemos cansado de atar. Y Jesús dice, a lo que aten va a ser atado y lo que desaten va a ser desatado. Nosotros tenemos que desatar, escuche bien, desatar presencia de Dios sobre nuestra ciudad, presencia de Dios sobre nuestros vecinos. Este es un tiempo, como dice Satirio dos Santos, de ser solidarios. Dios nos está dando la oportunidad de preguntarle a tu vecino, cómo está, qué le hace falta. Con la pastora hace unos días fuimos a preguntar por un hermano que fue a nuestra iglesia. Fuimos a preguntar por un hermano y había fallecido. Nos encontramos, tiene un negocio, nos encontramos que dice cerrado por duelo. ¿Sí? Nos habíamos enterado que lo habían internado en ese día. Falleció de un cáncer en el cerebro, lo operaron pero no resistió. Y ahí en la calle nos pusimos de acuerdo con la pastora y junto con la esposa y la hija las abrazamos y le pedimos a Dios, ¿sí? Atamos toda tristeza y soltamos la paz de Dios. Esta es la dinámica. Vaya a su vecino y pregúntele qué tiene. Si tiene falta de paz, ate toda ansiedad y desate la paz de Dios. Desate la paz de Dios. Que este sea un tiempo donde nosotros podamos transformar nuestra ciudad. Es un tiempo único. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que lo más pronto posible todo esto pase. Pero en la pandemia es la oportunidad nuestra de ser de bendición. Sea iglesia. Lo más lindo que nos puede pasar es que todos estos hogares que hoy se han abierto para escuchar la palabra de Dios, haya una iglesia ahí. Las puertas del Hades. Ahora, otra vez vuelvo a repetir, el diablo no tiene poder. El infierno no es el bastión del diablo, es el lugar de castigo del diablo. Entonces, que le quede bien, que le quede bien claro esto, porque muchas veces le damos más autoridad al diablo y ya dejémonos de hablar de él y hablemos de Dios. Dios desciende, Dios quiere hacer la voluntad del cielo. Cuando el cielo, hay un libro de Bill Johnson que se llama Cuando el cielo invade la tierra. Cuando la tierra es invadida por el cielo. Eso lo tiene que hacer la iglesia. Que Dios le bendiga. No quiero terminar sin esto. Estoy hablando mucho de la iglesia y quiero soltar algo. Quiero soltar algo sobre aquellos que nos están viendo y no conocen a Jesucristo. Debes conocer a Jesucristo.
como la solución para tu vida. Debes conocer a Jesucristo como la solución para tu vida. Cuando eso pasa, tu vida es transformada. Hay uno de los líderes o uno de los pastores esperándote. Ahí estamos pasando en un link en la plataforma Zoom. Hay un pastor esperándote para orar por tu vida. Hay un líder esperándote para orar por tu vida. Que Dios te bendiga. No dejes, si necesitas, no dejes de entrar a nuestras salas de oración. Dios te bendiga y hasta mañana en nuestro acostumbrado micro de las 21 horas. Dios les bendiga.